Ahora sí, te digo que buenos días y vamos a dar inicio a la mesa, a la última mesa de este congreso, titulada El estigma y la discriminación por VIH, y en la que van a participar, pues, por un lado y en primer lugar, Alfredo Corel y Gustavo Pecoraro. Por ese orden y en ese orden voy a hacer la presentación inicial muy rápida, porque lo importante siempre es escuchar a los ponentes, por mucho que digamos sobre su currículum, siempre va a ser escaso y las líneas, lo más importante en muchas ocasiones es confirmar lo que uno ya sabe sobre esa persona, o por el contrario, lo que hace uno es encontrar alguna nota que le preocupa en particular y por lo tanto lo voy a encontrar posteriormente y en consecuencia pues esta es la situación. Para mí presentar a Alfredo Corel, para mí es Alfredo, es muy complicado. Es muy complicado por una sencilla razón, por los amigos. Entonces cuando uno presenta a los amigos corre un riesgo enorme y es o pasarse o no llegar. Y pasarse por loar a esa persona prácticamente o no llegar, porque en la modestia y no sea que como él es amigo pues no llegues, ¿no? En cualquier caso, simplemente unas notas en cuanto a su currículum. Es inmunólogo, creo que cosa que todo el mundo ya sabe, no solamente aquí sino en toda España, catedrático que ha sido de esta universidad y ahora de la Universidad de Sevilla. Creo que a todos le conocemos por esa parte de divulgación científica, miembro de la Sociedad Española de Inmunología, nombrado mejor docente universitario de España en 2018 para unos en los segundos premios Educa, Banca, bueno, en fin. Pero voy a hacer una parte de presentación personal. No lo voy a hacer con Gustavo Pecoraro todavía, seguramente en el futuro lo podría hacer, porque a lo mejor, digamos que este puede ser el inicio de una buena amistad en el futuro. No nos conocemos en este caso, pero yo tengo que decir que, y como estas oportunidades pasan pocas en la vida, pues tengo que decir que yo le tengo que agradecer a Alfredo Corel. Quizá a lo mejor se hubiera sido mejor al final, pero eso lo voy a hacer al principio, no sea que al final no lleguemos, ¿no? O sea, no lleve mucho tiempo. Pero claro, yo he trabajado con Alfredo Corel y he aprendido muchísimo. He tenido esa suerte de trabajar con Alfredo Corel. Alfredo Corel tuvo a bien mantenerme en una comisión de innovación y formación de la Universidad de Valladolid, y Alfredo Corel, yo creo sinceramente, es un referente en cuanto a innovación en este tipo de cuestiones. Ha sido un lujo trabajar con él. Yo le tengo que dar las gracias no solamente en el terreno personal, sino en el terreno profesional. Uno aprende mucho de lo que son determinadas luchas, pero también aprende determinadas luchas en el ámbito académico, de lo que es tener en la cabeza un plan y llevarlo adelante, tener el coraje de luchar contra viento y marea. Eso no se aprende más que estando con gente como es Alfredo Corel. Por lo tanto, no me voy a extender más, pero yo sí que le quiero dar públicamente las gracias por todos estos años que a mí personalmente me ha dado, que me ha regalado. Son pocos, siempre es poco el tiempo compartido, y en ese sentido, pues, solamente darle las gracias ya de principio. O sea, todavía no he empezado a hablar y ya le doy las gracias, así que por eso digo, pocas oportunidades hay. El siguiente ponente es Gustavo Pecoraro. Gustavo Pecoraro es un currículum inmenso y por lo tanto en todas estas fases: escritor, guionista, periodista, poeta, activista LGTBI y de la respuesta del VIH. Fue colaborador de numerosos medios de comunicación y en la actualidad es asesor en comunicación de la Fundación Huésped y asesor en el Congreso de la Nación Argentina en la Comisión de Mujeres y Diversidad. Es decir, creo que tenemos una mesa en la que vamos a ver una serie de elementos, pero yo soy profesor de universidad y me enrollo como las persianas, pero en cualquier caso, simplemente un destello sobre la cuestión de la discriminación VIH. Nosotros trabajamos en las clínicas jurídicas y hay una de ellas en particular, que es la clínica jurídica de la Universidad de Alcalá, que la dirige un amigo mío, está dedicada única y exclusivamente a la discriminación por razones de VIH. Es decir, todos los casos que llevan en esa clínica tienen que ver con esto, lo cual quiere decir la trascendencia y la importancia que tiene esto en el ámbito sanitario, en el ámbito laboral, etcétera, etcétera. No estamos hablando de una cuestión meramente estamos hablando de una cuestión seria, profunda y que afecta de una manera directa a la vida de las personas, porque afecta a una cuestión tan importante como es el derecho al trabajo, entre otras cosas.
Así que sin más, Alfredo, cuando quieras. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Javier, amigo decano. Gracias a la Universidad de Valladolid por alojar esta preciosa iniciativa de los estudiantes. Gracias a Andrea, Unai y al resto del equipo por organizar esta iniciativa propiamente Marea. Y creo que el tuit que mencionaba Marina en la primera mesa empezaba con la palabra sidosos. O sea que justamente creo que redondeamos la cuadratura del círculo de por qué es necesario encuentros como este, temas como estas, jornadas como esta en el mundo universitario. Mundo en el que yo particularmente también he sido víctima de ataques, no por en este caso por el SIDA, pero sí por la homosexualidad. Yo traía unas diapositivas que la tecnología que en esta casa se me ha hundido y no ha sido posible proyectar, así que bueno, voy a intentar transmitirlo exactamente igual, pero había preparado una presentación un poco de cine, ¿no? Porque yo creo que la docencia con cine es muy bonita, tenemos cine para casi todo y os voy a recomendar para este tema en concreto dos películas que si no habéis visto tenéis que ver. Y no se trata de Filadelfia, que es una película maravillosa y que habla sobre el estigma del VIH y que se llevó además el premio Tom Hanks al mejor actor, sino se trata de dos películas. Una muy antigua que contextualiza todo lo que sucedió en San Francisco en los años 80, cuando arranca la epidemia del VIH, la pandemia por el VIH, que se llama en inglés And the Band Played On y se ha traducido en español por En el filo de la duda. Es una película increíble para entender qué supuso en la sociedad en ese momento, además un paralelismo tremendo con lo que ha pasado con el COVID-19, si me permitís, y en Estados Unidos, que se pilla en el momento de Donald Trump. Pues el VIH aparece en el año 81, se detectan los primeros casos, y justamente en ese momento está ganando la batalla de la presidencia Ronald Reagan. O sea que se repite muchísimo el esquema. Tuvieron que morir más de 90.000 personas en Estados Unidos para que Ronald Reagan admitiera y dijera la palabra SIDA en público, de la discriminación tan absoluta que tuvo este gobierno con esta enfermedad. Y la otra película mucho más reciente, del año 17, y pone en contexto la lucha, el activismo por conseguir tratamiento, se llama 120 pulsaciones por minuto. Está hecha en Francia, año 17. Estas dos películas creo que reflejan muy bien un poco lo que ha sido la historia de esta pandemia que todavía no está resuelta. 40 años después, como bien sabéis, no tenemos una vacuna frente al VIH, cosa que no tiene nada que ver con que sea discriminatorio en este caso. Se volcó todo el esfuerzo en el tratamiento y hay unos fármacos antirretrovirales maravillosos que, por cierto, tienen un desequilibrio en su distribución tremendo. Hasta el año 2017 no se ha conseguido que tengan acceso a los antirretrovirales sino el 50% de la población con VIH positivo, es decir, que su avance es lento. Pero bueno, volviendo al origen de esta enfermedad, en el 81 aparece en un grupo de 21 varones que tienen una neumonía atípica, que se llamó, por un bicho que no era frecuente. Y este es el arranque de la pandemia, año 81, en el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Se le pone nombre en el año 82. Tenía fotos de titulares de periódicos de la época. El primer nombre que recibe es el cáncer gay o cáncer rosa. Se le llamó GRIT, que es enfermedad relacionada con las defensas de los gays. Y finalmente en el año 82 se le pone el nombre de SIDA. El SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y se pone en el transcurso de una reunión entre el Centro de Control de Enfermedades y pacientes y un grupo social muy potente. En esa época se acababan de abrir además las saunas en San Francisco y aquello lo vio la comunidad gay de la zona como un ataque a sus derechos fundamentales recién conseguidos. Entonces, cuando los científicos estaban intentando decirles que lo mejor sería cerrar las saunas, había una resistencia absoluta a que aquello se hiciera, porque lo habían hecho pues como que había llegado Reagan y les quería recortar completamente los derechos. Finalmente se acabaron cerrando, pero en el
en ese momento, esto pasa en el año 82. El hilo conductor de la primera película que os he dicho lo escribe un periodista del San Francisco Chronicle que se llama Randy Shields y que él mismo padece la enfermedad. Entonces va narrando casi en primera persona todo lo que va aconteciendo. O sea que esa primera película es una puesta en escena de lo que sucede en esa época y se nos ha olvidado mucho porque en este momento las personas que son diagnosticadas con VIH en nuestro entorno son poquísimas. Hay un incremento tanto de enfermedades de transmisión sexual como de nuevos casos de VIH tremendo y después de la pandemia se está produciendo todavía más este incremento, pero aún así dista mucho nuestros datos de los que se están produciendo en el África subsahariana o en el sudeste asiático o en la zona de Sudamérica donde se centran en este momento aproximadamente el 75% de las personas que viven con VIH. Bien, en el año 91, para que os hagáis idea un poco de este transcurso histórico, es cuando sale a la palestra, no, antes, en el año 85 sale el primer famoso a la palestra reconociendo que va a morir de SIDA pocos días después, es Rock Hudson, que era un actor muy famoso de Hollywood y arropado además por Doris Day, por Elizabeth Taylor, por Michael Jackson. Se empiezan a posicionar personas muy populares un poco arropando a esta enfermedad. En el año 91 aparece el primer heterosexual, fijaros que son 10 años después. En el año 91 es Magic Johnson, que es un jugador de baloncesto de la NBA famosísimo, como sabéis, pues es el primero que reconoce que tiene el VIH. Y es el mismo año en el que fallece Freddie Mercury, justo el año preolímpico, el año pre-Barcelona 92, donde él ha compuesto una canción para las Olimpiadas con Montserrat Caballé y no llega a cantarla en directo en Barcelona. Y esto lo digo en el año 91, muere Freddie Mercury. Murió también un chaval, que ahora mismo no lo tengo aquí, por una transfusión de sangre, era hemofílico, una transfusión de sangre muere en el año 91. Esto hace que Elton John, conmovido por esa muerte del hijo de un amigo con 19 años y por otro lado por la muerte de Freddie Mercury, compone una canción preciosa que regala esta película y que la iba a poner, pues la última escena de la película es la canción y la primera manifestación de las candelas en San Francisco y un poco todas las estrellas que en aquella época se descubrieron que tuvieran el VIH. En el 95 la FDA, que es un poco los que gobiernan el tema de fármacos en Estados Unidos, empiezan a distribuir los primeros antirretrovirales ya más potentes, empieza a haber menos muertes con la terapia antirretroviral, porque los primeros antirretrovirales tenían unos efectos secundarios tremendos. Entonces, en el año 95 empieza ya a mejorar todo esto por la FDA y se aprueban los nuevos fármacos. Y finalmente, fijaros, en el año 2005 se concede el premio Nobel a los descubridores del virus del VIH. Hubo una lucha a muerte entre un equipo americano y un equipo francés, el equipo americano Robert Gallo y el equipo francés Luc Montagnier, que son los mencionados. Robert Gallo robó datos al francés y utilizó fotos del virus francés para conseguir publicar en las mejores revistas del mundo. Finalmente esto se descubre, les descabalgan, no le dan el premio Nobel, se lo dan solamente a los franceses. Pero fijaros que siempre hablamos de Luc Montagnier, bueno, pues es que la persona que realmente aísla el virus lo encuentra, lo aísla y que había aprendido con Gallo a hacer todo esto es una mujer. Es una mujer que es Barré Sinoussi, la doctora Barré Sinoussi, que también recibe el premio Nobel, pero a la que no nombramos nunca. Pero yo parece que esto del VIH está un poco marcado con la tragedia porque Luc Montagnier acabó perdiendo la cabeza en sus últimos años profesionales y acabó abrazando la homeopatía e incluso el concepto de pandemia. Ha sido uno de los que han utilizado todos los negacionistas como referente en el movimiento de la pandemia y antivacunas. Así que bueno, pues parece que el VIH les ha dejado marcados a los principales actores. En esta historia, que estoy haciendo muy breve de lo que ha sido esta pandemia, en el año 2009 se consigue la primera remisión del VIH. Es la primera persona que se cura completamente y se cura porque por otro motivo se le hace un trasplante de médula ósea y esto hace que elimine completamente el virus. En el año 2017 conseguimos el hecho, la hazaña de que el 50% de las personas con VIH estén tratadas con antirretrovirales, cosa que bueno, pues es una
como el nuestro, en el que tenemos una terapia preexposición y terapia posexposición. Aquí estamos hablando de personas con el VIH. Se ha conseguido que el 17 esté en el 50% de los pacientes tratados. En el año 2019 se ha escrito la segunda remisión, es decir, se repite el hecho de que un trasplante de médula ósea puede curar completamente que desaparezca la infección por el virus. Y el Comité del SIDA de la Organización Mundial de la Salud se ha establecido la estrategia en el año 2020, la estrategia 90-90-90. ¿Qué significa esto? Pretenden que para el año 2025 tener el 90% de las personas diagnosticadas, porque esto es un problema, si no tenemos el conocimiento del grado de seropositividad de la gente, no sabemos que hay que tratarles. Entonces, pretenden el 90% de personas diagnosticadas, 90% de personas tratadas también con antirretrovirales a nivel mundial. Y luego el 90% con carga viral indetectable. ¿Y qué significa esto? Significa que si tras el tratamiento la carga viral es indetectable, estas personas no van a poder transmitir la enfermedad a nadie. Indetectable es igual a intransmisible. Bien, pues esto es un poco la película de cómo se ha movido a nivel de datos. Fijaros, a nivel de números, es una enfermedad que escalofría. Tenemos en este momento, las últimas estadísticas reconocidas son del año 21, porque se van un año previo y las del 22 todavía no han salido. En el año 21 teníamos a 38,4 millones de personas viviendo con VIH en el mundo. 38,4 millones. En ese año contrajeron la enfermedad 1,5 millones. Es decir, que en el año 21 todavía se contagiaron por VIH 1,5 millones de personas y murieron por VIH o algo relacionado, es decir, por SIDA o alguna patología asociada, más de 500.000, 650.000 personas murieron en el año 21. En este año 21, 28,7 millones tenían acceso a la terapia antirretroviral, ya son mucho más del 50%, os he dicho que este límite se pasó por fin en el 17, en el 21 ya tenemos casi un 60%. Teníamos también 84 millones de personas que han contraído la infección a lo largo de la pandemia y 40 millones de personas fallecidas por esta enfermedad. Esto en el año 21, o sea, casi el 50% de los que habían sido VIH positivos habían fallecido. Esto cambió muchísimo, hay un antes y un después con la terapia antirretroviral. En la época en la que la enfermedad aparece, que son además mis primeros años en inmunología, en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, persona que era diagnosticada, persona que estaba muerta en un periodo entre 1 año y 2 años. Esto era así. En ese momento era absolutamente así y además me llamaron para atender a chavales y a chavalas. En España el perfil del SIDA en esos primeros momentos fue muy distinto al de otros países del mundo, digamos, civilizado. Para que os hagáis una idea, en Estados Unidos, Australia y Europa, salvo España y Portugal, el principal grupo de riesgo eran hombres que tenían sexo con hombres, era el colectivo homosexual. Este era el principal grupo. En España y Portugal no. En España y Portugal este grupo estaba aventajado por los que se drogaban por vía intravenosa y compartían jeringuillas. Hay una diferencia tremenda en estos dos grupos, porque al colectivo gay se le podía y se le enseñó a usar preservativos, que era la mejor medida de prevención, pero al colectivo que se inyectaba droga no había manera de transmitir esto porque tenían la necesidad, tenían el mono, se inyectaban lo que pillaban. Entonces, de hecho, se pusieron en grandes ciudades autobuses regalando jeringuillas para que esto fue un avance social tremendo en aquel momento, ¿no? Y se ponían esos dispensadores de jeringuillas para que la gente se pinchara con jeringuillas nuevas. Entonces, este cambio hace que en España y Portugal hayamos tenido mucho más impacto de VIH y de SIDA que en el resto de Europa. Y ahora que sale esto, decir que también estamos estigmatizando mucho, hablando de SIDA continuamente, personas que son VIH positivas. Una cosa no es la otra. Uno tiene la infección por motivos que no vamos a contar aquí, que serían más inmunológicos, no se supera en el 95% de los casos, es decir, nos queda el virus ahí dentro y entonces hay que tratarlo para que el virus esté escondido. El 5% de las personas que tienen la infección la superan de modo espontáneo, pero fijaros qué poquitos son. Sin tratamiento, el 95% de las personas con VIH morirían por SIDA. Entonces, si controlamos el virus, la persona tiene VIH, pero hace una vida absolutamente normal y es una enfermedad, se transforma en una enfermedad crónica. Ahora, si esto se descontrola, el virus crece, las defensas
también se produce una demencia asociada al SIDA, que tiene un trastorno neurológico tremendo, y la tercera cosa es que tienen infecciones por bichos que no son habituales, que son los que llamamos infecciones oportunistas. O sea, esa es la triada final de alguien que, teniendo VIH, ha evolucionado, no se ha controlado y llega a tener SIDA. Pero, insisto, tener VIH no es tener SIDA. Tener SIDA es tener una inmunodeficiencia y tener una posibilidad de muerte alta. Tener VIH no, en este momento es una expectativa de vida, digamos, prácticamente normal, siempre que esté controlado y con una carga viral indetectable. Y la otra cosa que os quería contar es, bueno, cómo se puso en la prensa, os lo he comentado, el cáncer gay fue de las palabras que más se utilizaron. En Argentina se llegó a hablar de la peste rosa, se hizo una monografía de la plaga gay, para que veáis el nivel de estigma que hubo. En España no nos libramos. Salen portada de los periódicos, primero homosexual con cáncer gay en Madrid, por ejemplo. Esto es en el año 83. Llevamos con un par de años de retraso con respecto a Estados Unidos. Y luego en titulares argentinos también se hace tarjeta amarilla, se saca tarjeta amarilla a la peste rosa. O sea, la peste rosa era un nombre bastante utilizado. Y bueno, solamente para terminar esta reflexión, por ejemplo, a raíz del VIH, una reunión de bancos de sangre prohíbe, ya no a los VIH, prohíbe que pueda donar sangre cualquier homosexual. O sea, ya por el simple hecho de ser homosexual no se deja que se done sangre en un montón de países del mundo. En una revisión de hace apenas 2 años, hay un montón de países que siguen prohibiendo donar, y algunos, como Estados Unidos, que han levantado esa prohibición. Fijaros que hay que decir, tienen que decir las personas con quien han tenido relaciones sexuales, no, les piden que hayan tenido un mes de abstinencia para poder donar. Países en los que todavía está en vigor esta prohibición de donar sangre si eres gay, fijaros: Alemania, Argelia, Austria, Bélgica, China, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hong Kong, Islandia, India, Irlanda, Irlanda del Norte, Israel, Lituania, Malta, Noruega, Filipinas, Suiza y Turquía. No estamos hablando de países en vías de desarrollo, estamos hablando de países muy desarrollados también. Y todavía sigue estando prohibido donar sangre a personas gays en estos países, en algunos de estos países. Y fijaros, los hombres, cuando a algunos se les han levantado este veto, tienen que decir si tuvieron alguna vez sexo oral o anal con un hombre, utilizando o no condón, y además tienen que tener, en este caso de Estados Unidos, una abstinencia, como os decía, de un mes antes de hacer la donación de sangre. Así que aquí se han juntado varios estigmas. Primero, el estigma de tener sexo, porque para determinadas partes de la sociedad, que una persona sea sexualmente activa con varias parejas, no sea monógamo, eso es un estigma. Segundo, ser maricón. Y tercero, la culpa de, bueno, pues como has tenido sexo con quien no debías, pues ahora te llevas el regalo. Ha habido encuestas varias sobre la percepción que tiene la sociedad de esto, y fijaros, en este momento son datos de entre los años 10 a 15, 2010 a 2015, distintas encuestas. El 17% de la población piensa que el VIH se puede transmitir por una picadura de mosquito, y un 8% por compartir alimentos con una persona con VIH. Un 8%. El 20% piensa que por ley se debería prohibir el acceso a personas con VIH en determinados lugares para proteger la salud pública. El 20% considera que las personas que padecen VIH o SIDA son responsables de padecer esta enfermedad, son culpables. Y el 20% afirma que no mantendrían ningún contacto con esa persona si supieran que es VIH. Esto es al año 2015, para que veáis el nivel de estigmatización que todavía tiene esta enfermedad. Y para poner una guinda en el pastel, resulta que en el verano pasado, 2021, aparece una nueva enfermedad que se llama monkeypox o la viruela del mono, mal llamada, porque es una enfermedad tipo la viruela humana que tienen unos roedores africanos, tipo ardillas y ratitas, y que la transmiten a 2 animales, a los monos y al hombre.
más y sin solución de continuidad, le doy la palabra a Gustavo Pecoraro, más que nada para que luego podamos abrir un turno de preguntas que seguro que son interesantes. Gustavo, cuando quieras, bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Yo soy una persona que le da mucho valor a las palabras. Van a ver que mi viaje en esta intervención va a tener algunas cosas de cierto humor, que es probable que a alguna persona la haga sentir incómoda, pero quiero reivindicar ese humor. Llevo viviendo con VIH hace 30 años y soy un activista LGTBI de 58 años. Creo que el humor nos ha salvado de alguna manera a todas las personas que nos corremos de la heteronormatividad. Gracias a los compañeros del grupo de estudiantes de Derecho, gracias al decano y también gracias a las autoridades de la universidad por permitirme expresar mis ideas y abrir una especie de debate en torno a lo que es el estigma y la discriminación, y desde una mirada de una persona adulta con 30 años viviendo con VIH y con varias experiencias farmacológicas dentro de mi organismo. También un orgullo compartir este primer queergreso con las ponentes y los ponentes que me precedieron, y también con Ikoitz, que aunque no esté presente, creo que está presente. Y hablando de las palabras, yo también me voy a copiar un poquito y voy a hacer referencia al tweet que leyó Marina, donde decía sidosos, judíos, etc., ¿no? Acabaremos la tumba y no sé qué. Y bueno, los sidosos hemos quedado para el final, y no por ello menos importante. Y yo creo en esto del valor de las palabras, depende de quién lo diga, ¿no? Entonces yo quisiera aportar a ese grupo de constructores de sociedades de maldad, que a mí me pueden llamar perfectamente sidoso, y también me pueden llamar degenerado, vago, maleante, maricón, come gamba, no sé qué significará, pero nunca fascista. Entonces, sí, vivan los sidosos, como bien se dijo, estamos hablando de estigma y discriminación, y el estigma y discriminación que enfrentamos las personas que vivimos con VIH tiene distintas facetas, ¿no? Se explicó muy bien el hecho de cómo desde los ámbitos gubernamentales, desde los ámbitos médicos y de distintos espacios de poder, faltó la Iglesia, fuimos estigmatizados, y fuimos las personas que vivíamos con VIH quienes tuvimos que empezar a dar nuestras propias respuestas. Decías que tardó 9 años Reagan en hablar del VIH. En esos 9 años hubo miles de muertes, pero también hubo miles de personas que se empezaron a organizar. Tengo que reconocer y reivindicar la experiencia importantísima para esos primeros años de ACTAP, de las ACTAP del mundo, fundamentalmente en Nueva York, Los Ángeles, París, pero también en Buenos Aires, la de ACTAP Buenos Aires. Yo soporto la camiseta de los compañeros y compañeras, porque me parece que a ese estigma y esa discriminación que al día de hoy se ve mucho más suavizada, si se quiere, hay que ponerlo en el contexto de lo que significó el pasado,
cuando muy bien le explicabas que se nos hablaba de que éramos los culpables de la peste rosa, del cáncer gay, que teníamos SIDA porque era el castigo divino de Dios, que nos merecíamos sufrir por ser homosexuales, promiscuos y varias cosas más. Entonces, creo fundamentalmente que es importante que no le tengamos miedo a cómo nos ubican los demás, cómo nos ubica la sociedad, cómo trata de atacarnos de diferente manera. Porque si hay una cosa que sabemos hacer las personas LGTBIQ+, plus, o como cada cual quiera denominarse, y que sabemos hacer las personas que vivimos con VIH, es resistir y luchar. Yo siempre digo que es muy linda la consigna ni un paso atrás, pero para algunas personas, sobre todo las personas más vulneradas, pienso en las personas racializadas, pienso en las migrantes trans, en los migrantes trabajadores sexuales, pienso también en muchas personas que viven con VIH y que llegan a los destinos de países del primer mundo, con muchas comillas, sin medicación. El hecho de ni un paso atrás tiene que ir indefectiblemente acompañado con 2 pasos adelante. Sí, ni un paso atrás, no dejemos que se deroguen las leyes, pero vayamos más para adelante. ¿Qué más podemos hacer? Y creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer como activistas, como personas que desde la academia, desde los espacios sanitarios, desde la sociedad, podemos hacer es generar este tipo de congresos, este tipo de debates. Hoy es un día muy significativo para todos los que hemos nacido en Argentina. Hoy es 24 de marzo, el 24 de marzo de 1976, una dictadura militar genocida dio un golpe de Estado, provocando que 30.000 personas fueran desaparecidas, asesinadas o torturadas, 400 bebés arrebatados de sus madres embarazadas, miles y miles de exiliados, muchos que vinieron a vivir a España por una cuestión lingüística y también porque España acogió a miles y miles de exiliados cuando fue en la dictadura franquista. Entonces, me parece muy importante hablar de VIH, de lo que nos pasó en el pasado con el VIH, pero me parece muy importante también en un día como hoy hablar de lo que nos pasa hoy con el VIH. Y una de las cosas muy importantes para decir es que muchas personas que vivimos con VIH estamos acá, que seguimos vivas, que somos personas indetectables, que por lo tanto no transmitimos nuestro virus, que podemos formar relaciones sexoafectivas cero discordantes, donde el amor entre una persona que vive con VIH y una persona que no vive con VIH es posible, donde es posible que las mujeres que viven con VIH y los cuerpos con capacidad para gestar puedan maternar gracias a los avances que ha habido en la medicina, gracias a esto que es tan importante de la indetectabilidad, pero también gracias a la PrEP, que es una medida más alternativa para no transmitir el VIH. Como una vez me dijo un infectólogo, me dijo, mira, yo lo que necesito es que haya cada vez menos personas que viven con VIH, con un condón, con una pastilla, como sea. Y creo que desde ese punto de vista a veces se magnifica demasiado el hecho y se estigmatiza, ¿no? El hecho de la no aprobación del uso de la PrEP, porque claro, como somos maricones promiscuos, parece que estuviéramos todo el tiempo, ¿no? ¿Se puede decir follar en este evento? Follando
gracias a las grandes farmacéuticas, que son las que fabrican casualmente la medicina, la profilaxis por exposición. Yo estoy a favor de la PrEP, estoy a favor de una PrEP controlada. Si viene a mí alguien de 19, 20 años y me dice, ¿qué opinas de la PrEP? Me gustaría me gustaría un consejo. Yo le diría, bueno, mira, más barato es el condón. Y a los 19, 20 años, qué sé yo, empezar con el condón. Porque el tema de la PrEP es un tema muy válido siempre y cuando tengamos claro que tiene que tener un control médico muy específico, que no, por supuesto que no puede ser vendido como si fuera una droga recreativa, y además tenemos que tener claro que es una medicación que supuestamente nuestro organismo no lo necesita. Y después nos encontramos con 40 años habiendo tomado una medicación que por ahí el cuerpo no lo necesitaba. Un dato que me gusta plantear siempre es que la herramienta más importante que tenemos las personas que vivimos con VIH es nuestra visibilidad. Ojalá, y esto no es obligación, por supuesto, ¿no? Pero ojalá haya cada vez más personas visibles que viven con VIH en cada vez más ámbitos, en ámbitos culturales, en ámbitos artísticos, en ámbitos políticos, porque tenemos un problema con la visibilidad y tenemos un problema con entender el hecho de que hacerse el test es un derecho humano. Conocer la serología de las personas, cada cual, es un derecho humano. Porque si esa serología es positiva, hay que tomar ciertas medidas médicas y de control urgentes para, primero, mejorar tu calidad de vida y luego para no extender en el ámbito societario el VIH. Y si te da negativa, bien, también es bueno saber que una persona es una persona seronegativa. Y tenemos un problemita con esto, con el tema de la visibilidad, que es que lamentablemente, hay muy pocas personas populares a nivel masivo que expresan que viven con VIH. Siempre hablamos de Rock Hudson, Freddie Mercury, no sé, Arthur Ashe, Brad Davis. Lamentablemente todos están muertos. Y hay que hablar, creo yo, de la posibilidad de vivir. De la posibilidad de vivir feliz viviendo con VIH. Con VIH, perdón, me confundo. De la posibilidad de llegar a esas metas 2025 que siempre se extienden 5 años más, porque cuando los gobiernos van a poner el dinero para lo que se necesita, de repente hay que salvar la banca. Eso lo dijo una vez el doctor Pedro Kahn con la crisis del 2008. Y me parece muy importante esto, ¿no? Que hablemos y que entendamos que la visibilidad de las personas con VIH tiene una importancia fundamental para lo que es la construcción del acabar con el estigma y la discriminación. Por último, la importancia de la sanidad pública. Vivo en Madrid con una situación de la sanidad pública que todos ustedes conocen y la
relevancia de la sanidad pública para las personas que vivimos con VIH es fundamental. Primero por el costo de nuestra atención, el costo de nuestra medicación, pero también por la importancia que requiere la posibilidad de ir a nuestro centro de salud cercano y tener un profesional de confianza, o una profesional de confianza en mi caso, a la que podamos consultar sobre nuestra vida y sobre nuestra salud. Y cierro con esto. Creo, reitero, que nuestra tarea como personas viviendo con VIH es ser visibles. Siempre, por supuesto, dependiendo de las condiciones donde uno habita, las condiciones políticas, sociales o represivas de donde habita, las situaciones económicas y las situaciones laborales. Pero es la herramienta más importante que tenemos, la visibilidad, el orgullo. El orgullo no es solo un orgullo LGTBI, también hay un orgullo positivo. Ojalá hubiera un Rock Hudson vivo en estos momentos, que cada vez que hace una película que ven millones de personas en una entrevista dijera que vive con VIH. Ojalá hubiera, no sé, imagino, ¿usted sabe lo que significaría que Lady Gaga se dijera, bueno, vivo con VIH, hay que hacerse el test? Para las personas que vivimos con VIH, el 1 de diciembre son los 365 días del año. Por eso, gracias por invitarme a dar mis ideas en este congreso. No, nada cercano al 1 de diciembre. Y es importante hablar porque las personas que vivimos con VIH no solo queremos la cura, también queremos estar acá el día de la cura. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Gustavo, y ahora pues aprovechamos para un turno de preguntas. ¿Preguntas? María. ¿Se escucha? Sí. Hola, gracias por la exposición. Yo recuerdo que hace ya bastantes años, cuando ingresé en Fundación Triángulo, teníamos pues, una política de asistencia para la elaboración de test y bueno, pues, búsqueda de los medicamentos, en especial para la gente migrante. Teníamos un catálogo de problemas, ¿no? El primero era toda la población migrante que tenía dificultades en el acceso a la medicación. De hecho, hemos tramitado a gente que venía pidiendo asilo, venía a España buscando refugio para poder recibir asistencia médica, porque en sus países no la recibían. Y esta, curiosamente, sigue siendo una de las causas por las cuales a veces viene gente aquí, en especial, por lo que yo sé, mujeres transexuales. El segundo problema que teníamos era que no había datos segregados. Por ejemplo, entre hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transexuales que tenían VIH, y que yo sepa, pues seguimos igual. Seguimos sin hacer una segregación de datos fiable. La tercera cuestión que teníamos ahí siempre pendiente era la dependencia de la medicación de unas multinacionales que habían puesto unos precios enormes, y esto condicionaba todas las políticas sanitarias en materia de VIH, porque ahí estaba Gilead, ¿no? que siempre ha sido un vampiro en este sentido de hacerse con patentes y luego pues, explotarlas a un nivel muy alto. Y la cuarta era que las campañas informativas después del pánico de los 80, que algunas vivimos, las vimos porque pues, era espectacular ver a alguien con sarcoma de Kaposi y ver que moría, y pues ha desaparecido. O sea, hace un montón de tiempo que yo no veo campañas de divulgación o de información o de defensa que el sexo sea seguro con condón. O sea,
Y bueno, aquí íbamos a hacer, por eso, para esta región un plan. Y se diseñó el plan entero y bueno, pues al final resulta que la Junta quería aprovechar 10.000 euros que le daba Agilidad para hacer un plan regional de lucha contra el VIH, pero no estaba dispuesta a poner ni un solo euro. Y no puso ni un solo euro. Y al final los técnicos sanitarios de la Dirección General de Política Sanitaria que querían sacar un plan regional en esta comunidad no pudieron hacerlo. Entonces, yo me pregunto, o sea, es que estamos hablando de una pandemia que se ha dicho ha matado a más de 40 millones de personas, que ya va para ¿cuántos años? ¿30 y tantos? ¿40? Y seguimos con los mismos problemas de hace 25 o 30. ¿Qué tiene que pasar para que cambie? O sea, ¿qué es lo que nos falta hacer para que esto cambie de una vez? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que como el 80% de los VIH en este momento viven en países tan lejanos a nosotros, pues es una cosa que no hay conciencia ciudadana y por supuesto no hay conciencia política del problema. Las campañas que se hicieron en los 80 en España fueron pioneras, fueron maravillosas, las campañas informativas, el famoso aquel SIDA no era tan transgresor, eso hoy en día probablemente tendría mucho más problemas de hacerse ese tipo de campañas. No había una campaña equivalente para la COVID, ojalá, ¿no? E incluso una cosa que se había, digamos, yo creo que había adquirido socialmente el colectivo gay en particular, pero el LGTBI en general, era el uso de los preservativos como medida de prevención. Hoy en día, y en parte también por el uso de la PrEP, esto se está relajando muchísimo. Y tú vas en las apps y miras y todo el mundo quiere apelo, ¿no? Todo el mundo quiere sexo a pelo y bueno, la PrEP te va a prevenir en el mejor de los casos de pillar el VIH, pero no de gonorrea, sífilis, etc. Entonces, yo creo que hay una pérdida de miedo a la enfermedad. 40 años después ha habido una pérdida de miedo a la enfermedad. Pero fíjate, ahora sí, este año 21 han diagnosticado a un amigo mío de VIH positivo. Yo estoy haciendo ahora y aprovecho y meto mi libro, un podcast que se llama Palabras al microscopio. Y hemos entrevistado a un activista que seguramente es compatriota tuyo, no sé si es amigo, es Lisandro, de Barcelona, Lisandro Positivo, en redes. Entonces entrevistamos a Lisandro y un amigo mío le tenía yo en mente porque le han diagnosticado en el año 21 VIH por motivo de una prueba de un tratamiento oncológico. Bueno, la manera que se lo dijeron, bueno, esto te lo has buscado, vete a saber qué habrás hecho. Eso fue, así se lo dijo la oncóloga. Claro, que esto pasa en el año 2021, 2022, vamos a ver, 2022, miento. Y Lisandro decía, claro, cuando alguien le diagnostican un cáncer, que es una enfermedad crónica, puede ser tremenda en su desarrollo vital, o incluso una diabetes, que siendo más leve es una enfermedad crónica, que igual tienes que tener insulina, y que además incluso en algunos casos has podido evitar con un estilo de vida más saludable, haciendo ejercicio, con una alimentación más sana. Pero se te dice con una empatía y con una comprensión y con una compasión tremenda. En cambio, cuando te dicen que tienes VIH, tú te lo has buscado. Tú eres el culpable de tener VIH. Entonces esto sigue pasando en el año 22 y esto es un colectivo especialmente sensible y especialmente formado como es el colectivo sanitario, el que está dando esta información. Entonces, 40 años después, como tú decías, estoy absolutamente de acuerdo, tenemos mucho trabajo. Ahora que lo has dicho, una de las cosas que también nos sorprendió en los años pasados es que de repente estamos atendiendo a un montón de mujeres. Porque era muy curioso, ¿no? Esta idea de que no, los heterosexuales piensan que el SIDA o que el VIH es cuestión de homosexuales. La población nativa española piensa que esto abunda mucho en la población migrante que viene de fuera. Los otros piensan que las mujeres en esto no pintan nada y al final resulta que como esto es siempre de los demás y no es una cosa que nos puede pasar, pues estábamos recibiendo a un montón de mujeres que además habían hecho todo según el libro, es decir, no eran nada promiscuas, habían tenido el novio regular de toda la vida y formal y bueno, pues habían adquirido el VIH y el trauma era enorme, ¿no? Porque de repente efectivamente te encuentras con ese estigma. O sea, y con esa sensación de atribución de culpa, cuando no encajas, ¿no?, en el modelo de estigma que se ha generado, entonces aparece el efecto rebote, es decir, a ver qué habrá hecho esto, ¿no? Es tremendo todo eso. Quería hacer un
extraño cómo al hablar, ¿no?, del cáncer hay como una, no sé, como una comunicación más piadosa, una recepción como más piadosa de la otra persona. En cambio, bueno, yo no tengo pareja estable, entonces cuando pillo cacho, como se dice, cuando tengo suerte, sí hablo de que vivo con VIH, y la pregunta es, después de 40 años, la respuesta, mejor dicho, es: yo creo que seguimos haciendo las cosas mal, incluso las personas que vivimos con VIH, porque enseguida estamos, ¿no? Oye, que yo tengo VIH, y por ahí otra persona también, pero no lo dice, porque como ya lo he dicho yo, ¿no?, le cae de mano. Entonces, creo que el gran problema que existe con respecto al VIH es que aún sigue, a pesar de los 40 millones de personas que viven con VIH, esa es la cifra, ¿verdad? Aún sigue siendo algo como si fuera la peste, como si hubiera que esconder. Sí, en la encuesta 20% de personas no se querrían mezclar contigo si supieran tú a priori dices ser positivo. Si llevaras el cartel, se mantendrían, el 20% de la población española se mantendría a distancia. Sí, entonces, ¿quién cambia eso? ¿Quién le da respuesta a Marina? ¿No? O sea, a mí me parece, y creo que cada persona en el mundo tiene que, es como si fuera, es como, no sé, como si el cambio climático solamente dependiera de una persona. Entonces yo tiro, ¿no? No sé, gasolina en un río, porque a mí no me toca. O como yo me atiendo en Ramón y Cajal. En Ramón y Cajal pasan todo el tiempo un vídeo de un niño, de un joven, que tiene leucemia y que busca un donante de leucemia, y que entonces aparece, hay unas escenas donde él no tiene hambre y entonces se pone gris la pantalla, y luego aparece un donante de médula, no soy médico, de médula, y entonces todo es alegría y felicidad, y tipo un festival, y sonríe, y no sé qué. ¿Y dónde estamos los sidosos que nos reímos y que la pasamos bien? ¿Dónde están las campañas que muestran nuestra sonrisa? Y eso no es respuesta solamente de las personas que vivimos con VIH. Acá tiene que haber una reflexión colectiva y societaria de por qué no nos muestran felices. Bueno, es todo, yo soy muy de la educación, hay que educar para que todo esto mejore, pero lo que has dicho antes me parece fundamental, que haya personas relevantes, conocidas, vivas, felices, viviendo con VIH, que lo digan. La visibilización es una de las maneras para educar a los demás. Creo sinceramente en eso. Por ahí hay varias preguntas. Para Alfredo Corel, ¿cómo están los avances y las investigaciones sobre una posible vacuna? Pues, sé que se han hecho algunos ensayos, incluso aquí en España, pero han dado resultados bastante, bueno, unos malos, pero sí que quería saber, como inmunólogo, cómo ves estos avances y si hay posibilidad de encontrar un remedio a esta enfermedad. Bien, la vacuna de VIH se ha resistido muchísimo en estos 40 años. Bien, es verdad que no se inyectó tanto dinero como se ha inyectado la del COVID en el transcurso de un año, eso es cierto, pero se resiste por motivos que son ajenos a la política o a la inversión. Y es que este virus cambia mucho dentro del individuo al que infecta, cambia muchísimo más que el COVID, con lo cual dentro del individuo se pueden originar varias variantes del VIH. Eso por un lado. Y por otro lado, este virus infecta a las células que coordinan todas las defensas.
vacuna que lo que provocaba era mayor tasa de infección. O sea, esto ha sido así, ha sido histórico. En este momento hay una en desarrollo que tiene una papeleta de mejor que se llama el proyecto Mosaico y están ya en fase, no sé si es fase 3, que es cuando se hace ya en miles de personas la prueba de la vacuna. Y gracias al COVID, las vacunas de ARN que se han puesto en marcha por primera vez en la historia con el COVID-19 se están empezando a probar en VIH y pueden tener mucho que decir. O sea que yo creo que soy optimista, creo que en pocos años, igual en 5 años, tenemos alguna vacuna útil para el VIH. Ahora, la segunda parte es que mucha gente piensa que con la vacuna cura la enfermedad. No. La vacuna no cura a una persona VIH positiva. La vacuna previene que alguien contraiga la enfermedad. Entonces habrá que ver cuál es la diana terapéutica de esa vacuna. Toda la población, como el calendario vacunal actual que ponemos a los niños, a los adultos, los grupos de riesgo, las personas que voluntariamente se quieran vacunar, eso habrá que abrir ese pastel, ese melón, en algún momento. O sea, con una vacuna ya útil, ¿a quién vacunamos? O sea, toda la población, o lo consideramos que puede ser un reto toda la población, o son personas, digamos, que quieran vacunarse en modo autónomo. Pero vamos, yo soy optimista. En pocos años tendremos novedades de la vacuna del VIH. Bueno, yo quería hacer un comentario porque creo que la pregunta que iba a hacer ya está prácticamente resuelta, pero bueno, haré aún así. Se ha hablado mucho de cómo es la situación actual, de cómo se ve el SIDA ahora mismo y el VIH. Y hace cuestión de una semana, incluso menos, yo no había visto prácticamente a nadie hablar de VIH en general joven. Y hace cuestión de una semana ha salido como un vídeo en TikTok o en internet que se ha vuelto como popular de una chica que tenía SIDA, una persona que tenía SIDA y que salía súper feliz hablando de su vida en general. Y por supuesto, a mí me parece muy bien, pensé que bien, pero por supuesto tuvo críticas. Una de ellas era que pues, prácticamente estaba utilizando el SIDA como para volverse famosa, porque lo que sea. Y otra de ellas era que cómo podía hablar de un tema tan trágico que había tenido tantísimas cosas y ella estar como súper feliz, como sin... Entonces, bueno, quería sencillamente decir que hay cierta esperanza por gente que habla bien de las cosas, que da una y que es súper joven, o sea, me estoy refiriendo a más joven que yo. Pero bueno, mi pregunta, aunque creo que está un poco resuelta, sería si consideráis que estas críticas son algo legítimas, si verdaderamente se puede hacer algo de mal al no tanto concienciar sobre el SIDA, sino como no como que se quitase el miedo de ello o no, pero sino que está resuelto. No sé si te puede servir mi respuesta. En la Argentina, en los últimos 10 años, sí, 8 o 10 años, hubo una experiencia activista muy inédita, que fue que empezaron a crearse organizaciones militantes de jóvenes y adolescentes viviendo con VIH. Gays, lesbianas, personas trans y también personas que vivían con VIH con transmisión vertical. Uno de los cambios que dio al activismo LGTBI de la Argentina fue una fuerza renovadora increíble y una actitud esperanzadora que hasta ese momento la vieja vanguardia de activistas de la respuesta del VIH se quedaba muy enrollada en las denuncias y los debates como microdebates. Y esto fue muy importante para, sobre todo, como dijo una vez Sara
que el activismo tiene que tener una mirada colectiva hacia el futuro, no una mirada personalista de, bueno, a ver qué puedo sacar yo con mi activismo. Y con respecto a lo que dices sobre, no vi el video de TikTok, ya sabemos cómo son las redes, hay gente que pide dinero para cualquier cosa. Yo sí pienso que, no digo Lady Gaga, pero no sé, recuerdo en un congreso, no sé si recuerdas, en un congreso de Sudáfrica, creo, el príncipe Harry y Rihanna se testearon públicamente. Dicen, me testeo y me pareció como un ejemplo de visibilidad muy importante. Lamentablemente eso no se replica. Y lamentablemente el activismo de la respuesta al VIH queda como para un sector como muy especializado, ¿no? Como para un sector que está tocado por el VIH, por algún motivo, cuando es algo que le puede pasar a cualquier persona, indudablemente. Reitero, no vi el TikTok, no puedo hacer una reflexión sobre eso, pero sí puedo hacer una reflexión personal. Cuando yo estoy triste, no estoy triste porque vivo con VIH. Cuando me angustio, yo creo que no sé, alguna vez me debo haber angustiado, pero no es porque vivo por VIH, hay un montón de otros factores que me hacen sentir triste o precario o lo que sea, pero no es vivir con VIH. Y yo soy esta tapita. Ojalá hubiera miles y miles y miles y miles y miles y miles y millones de estas tapitas que, digamos, vivimos con VIH y somos felices. Gracias por sus intervenciones, sus aportaciones. Creo que se nos está olvidando algo y lo quiero poner brevemente en valor. Son dos cosas. Respecto al VIH y su detección, prevención, se nos está olvidando la tarea que hacen los colectivos al ofrecer, en la mayoría de sus casos, los colectivos LGTBI, ¿se entiende? Pruebas que garantizan la privacidad y la intimidad de las personas que, no por tener en duda por haber tenido conductas sexuales de riesgo, sino porque simplemente lo mismo que nos hacemos analíticas de cualquier cosa para ver cómo estamos, se debería de normalizar la periodicidad de realizarse esto. Y me pregunto, ¿cuántas personas jóvenes acudirán por miedo, o más que por miedo, por vergüenza, a sus centros de salud para realizarse estas pruebas a las que tienen derecho de forma gratuita? Eso por un lado. Y por segunda parte, quiero poner en valor y decirlo orgulloso de que ser alumno de esta universidad no es pertenecer a una universidad machista, porque contamos con una de las mejores cátedras de género, con representantes como del feminismo interseccional, como María Teresa Lario, y teóricos jóvenes y en activo y accesibles como Carlos Iván Samba de Maquerín, que si no lo conocen, además el repositorio de la UBA es gratuito y accesible desde cualquier parte del mundo, y les recomiendo a todo el mundo que curiosee al menos un poquito las nuevas masculinidades, que son muy sencillas y muy necesarias si queremos realmente acabar con la lacra que supone el machismo, que también, por supuesto, oprime al colectivo. Muchísimas gracias de verdad por las aportaciones, he aprendido mucho y creo que es importante recordar que el VIH, por desgracia, no entiende de géneros y orientaciones sexuales ni de nada, y que ser promiscuo no es tampoco solamente parte de un colectivo, y que además no debería de ser punitivo, porque todos tenemos derecho a vivir una vida sexual plena, libre, con quien queramos, con cuantas personas queramos, y eso no nos hace ni mejores ni peores personas, al contrario, nos hace simplemente más libres. Muchas gracias.
Gracias. Yo solamente para contestar la parte de los test diagnósticos, efectivamente es muy buena la labor que hacen los colectivos de distribuir estos test. A veces no se entiende que uno se puede testar por muchos motivos. Ha habido movimientos en distintos sitios, por ejemplo en Barcelona.ecn, en Madrid, Sandoval, que fueron clínicas referentes para poderse hacer todo este tipo de pruebas de modo anónimo. Sandoval está tornándose un poquito mucho más complicado, en este momento ya no es tan anónimo ni tan fácil, ¿no? Y entiendo que es un derecho el podernos testar. Efectivamente, Gustavo, que los príncipes se testaron en público, pues igual esto se debería hacer de modo continuado. Así que test y sin ningún miedo. Sí, no, solo una cosita, lo que pasa es que es muy interesante lo que acaba de decir, se me fue la idea, pero yo, insisto, soy muy pesada con este tema, ¿no? ¿Ustedes se imaginan que todos los líderes y las lideresas de los partidos políticos, salvo la ultraderecha, no quiero hablar de esas personas, pusieran como ejemplo su brazo para decir hagámonos el test de VIH, porque después llega el día de la campaña de la gripe y todo el mundo, ¿no?, se gasta un montón de dinero en promocionar la vacuna de la gripe. Llega el día del cáncer de mama y todo el mundo se pone la cinta rosa como algo muy natural. Bueno, el VIH también es igual. Y lamentablemente el esfuerzo, ahora me acordé lo que iba a decir, el esfuerzo que hacemos el activismo y las organizaciones que por suerte existen, no alcanza. No alcanza, no alcanza. ¿Alguna pregunta más? ¿Más preguntas? No. Pues entonces, dada la hora, ¿no, Andrea? Sí. Terminaríamos aquí. Pero, bueno, ante todo, pues muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias, Alfredo. Pero antes de cerrar esta mesa, a mí me corresponde decir alguna cosa más en torno, no es que me corresponda, es que me voy a tomar la libertad de decir alguna cosa más, ¿no?, en relación a lo que se ha dicho y en relación a otros tipos de cuestiones, ¿no? Por añadir, yo soy profesor de Derecho y en relación a estas cuestiones de discriminación, yo simplemente a algunos que seáis de Derecho, hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es contra Lituania, en la que se condena a Lituania precisamente por una cosa que estaba diciendo Alfredo, porque habían utilizado determinada iconografía homosexual en libros infantiles, intentando educar. Es decir, no solamente se trata de cambiar la educación, sino que hay que cambiar mucho el terreno de educación. Y esto es una reflexión que también habría que hacer sobre la cuestión de qué tipo de educación tenemos, ¿no? Y la segunda, y que me parece más importante sobre esto, es una sentencia también contra Lituania, en la que se dice que se condena a Lituania porque, bueno, no voy a contar el caso en particular, porque se daña en particular la reputación del colectivo gay. Es decir, que en esa sentencia lo que se dice es que cuando se ataca al colectivo gay y se le ataca en su reputación, lo que se hace es hacer un daño mucho más exponencialmente mayor que el que se puede hacer a otra persona. ¿Por qué? Porque cualquier retroceso que se produzca en los derechos de determinados colectivos, en particular de este del que estamos trabajando en este congreso, se está trabajando en este congreso, es un paso atrás mucho más profundo que el que puede suceder en otros colectivos. Por lo tanto, creo que es una sentencia importante en este sentido, porque apela a una cuestión tan intangible como es la reputación. Es decir, me parece que es muy importante, aparte del recorrido, en ese caso, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero no me voy a extender yo porque no voy a hacer mi ponencia. Pero sí que creo que es justo decir lo siguiente. Cuando por primera vez se sentaron en mi despacho dos personas, que son Andrea y Unai, a proponer la creación de este congreso, y también en el despacho de Marina, nosotros les dijimos que adelante. Por lo tanto, corresponde ahora darles primero la enhorabuena, después las gracias y, por un lado, y también hasta pedirles disculpas,
pedirles disculpas por la sencilla razón de que quizá no hemos hecho todo lo bien que teníamos que haber hecho determinadas cosas. Hay que dar las gracias a muchas personas, no a nosotros. Las gracias es evidentemente voy a personalizar a Andrea y Unai porque son las personas con las que más he hablado, pero alrededor de Unai y de Andrea pues hay muchísima gente. Esto es mucho trabajo. Lo que les hemos dicho durante todos estos días es que una de las cuestiones más importantes que se ha hecho con este congreso es, más allá de lo que se ha hablado aquí, que es muy importante y muy serio, es ganar espacios. Este es un espacio ganado. Este es un espacio ganado. Es decir, el que esté aquí, Gustavo, hablando de estas cosas, en esta mesa, en este espacio, son espacios ganados. Y esto es muy importante y esto es un logro que estos chicos han hecho. Es verdad que nosotros hemos apoyado, les hemos dado ideas y pues en algún momento pues hemos metido la pata, no lo sé. Por eso, enhorabuena y perdón, por otro lado. Pero también quería decir que buena parte de la tranquilidad que hemos tenido ha sido a la caballerosidad de un señor que se llama Hipólito Arese, por la sencilla razón de que hemos estado aquí como consecuencia precisamente de que él ha hecho una dejación, o mejor dicho, ha renunciado a su libertad de expresión, que es otro derecho humano, porque el Congreso se desarrollase en las mejores condiciones. Por lo tanto, creo que hay muchas cosas que agradecer. Creo que este es un compromiso que ya ahora personalmente pueda tener como profesor, como director del observatorio, porque hasta ahí es donde puedo decir yo que lo tenemos. Creo que la universidad ha hecho un paso de gigante en este sentido. Si vosotros ahora habéis subido alguna vez las escaleras, esas escaleras tan bonitas, veréis que esas escaleras en muchas ocasiones están muy desgastadas, ¿no? ¿Por qué? Porque ha pasado mucha gente, ¿no? Porque ha pasado mucha gente y ahora pasa más gente todavía, ¿no? Es decir, estamos sumando a alguien que de alguna forma había estado fuera de este marco y de este ámbito, aunque estaba muy presente por una serie de personas, como la que estaba aquí sentada a mi derecha, no solo, pero fundamentalmente, que habían sufrido precisamente lo que es tener una determinada condición. Así que se me olvidaron muchas cosas, pero lo que sí es verdad es que no soy yo el que está cerrando el Congreso, porque eso le corresponde ahora a Unai y a Andrea. Pero sí que es verdad y es de justicia pues el reconoceros, daros efusivamente las gracias por haber traído a la mesa un debate tan importante, tan relevante y tan necesario. Así que muchísimas gracias, Andrea, y muchísimas gracias, Unai. Levantamos esta mesa y bueno, dejamos a Unai y a Andrea cerrar el congreso. ¿Ahora? Ok. Empezamos este congreso bromeando con que sería el primero y probablemente el último, pero ahora tenemos la firme convicción de que no será el último. Calificamos las jornadas de ayer y hoy como un éxito rotundo a nivel de nuestra ciudad y a nivel de la universidad, por supuesto. La lucha LGTBI... Perdón, no estoy acostumbrada a esto. La lucha LGTBI va más allá del amor libre, va más allá del típico love is love. Son todas aquellas circunstancias que nos rodean cada día en cada paso, en cómo nos vestimos, en cómo nos miran, en cómo se dirigen a nosotros, en encontrar un trabajo y en los estigmas que nos rodean. Porque la ignorancia es muy valiente, pero nosotras también somos muy valientes. Queremos dar las gracias a aquellos que han decidido hacernos publicidad de manera gratuita, pues su objetivo ha quedado muy alejado del que pretendían.
También damos las gracias a todas las ponentes que han accedido a acompañarnos en estas jornadas, en esta situación tan delicada, haciendo de la universidad un espacio de intercambio, aprendizaje y unión, tan necesario hoy en día. Queremos hacer una mención especial a Marina Sáez de Echevarría, gran apoyo y referente a nivel académico, activista y personal, por saber compaginar el trabajo profesional con unos principios éticos y morales colectivos. Gracias también a aquellas que habéis sido público, un público activo, inquieto y crítico. Y por último, pero no menos importante, quiero dar las gracias a EDUC, mi asociación,